de Zika. Bien, está con nosotros el doctor Santamaría. Rector del Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Gracias, Claudio, como siempre, un placer tenerte acá. Trajo todas cosas interesantes y raras que vamos a estar analizando en un momento. Tiene que ver con el dengue y con el Zika también. Así que en un minutito vamos a estar, doctor, hablando de esto. Nos vamos a Misiones. Ahora está Néstor Dib allí porque hay más de 2.000 casos de dengue, concretamente. Hay alerta en la provincia y Néstor nos va a relatar todo lo que está ocurriendo en este momento y las perspectivas que hay. Néstor, buen día. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buen día. Agostina, buen día. Buen día. Bueno, lo que hay que plantearse cuando uno hable de dengue, y fundamentalmente lo que estoy hablando de dengue en la provincia de Misiones y fundamentalmente acá en Posadas y también en Iguazú, es que la cuestión del número de casos hay que dejarla absolutamente de lado, porque ya a esta altura del partido nadie puede a ciencia cierta decir cuántos casos de dengue hay en la provincia y cuántos casos hay acá, porque tiene el estatus de epidemia. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona viene a un hospital como el que nosotros estamos ahora, que es el Hospital Ramón María, ustedes pueden ver la cantidad de gente que hay. Sí. Cuando la gente llega al Hospital Ramón María, le voy a pedir por favor al sonidista si me puede sacar la vuelta, así los puedo escuchar bien. Perfecto. No, les decía, directamente cuando uno llega con los síntomas, lo que hacen en la guardia es medicarlos, es decir, darles un paracetamol, que es la medicación que se utiliza en estos casos, y para la atención primaria o para las urgencias ya es un caso de dengue. Entonces, lo que acá se dice respecto de la cantidad de casos que hay en la provincia de Misiones es total y absolutamente relativo. Ya todo el mundo perdió la cuenta de cuántos casos de dengue hay, porque las personas que vienen acá no le hacen la serología, es decir, para determinar exactamente si la persona tiene o no tiene dengue. Directamente, cuando presenta los síntomas de dengue, los medican y se van a su casa. Los medican como si fuera. No sé si se entiende esto. Claro, los medican como si fuera dengue. Digo, esto es muy importante en función de que uno tiene que empezar a tener dimensión de cómo están las cosas en la provincia de Misiones. Independientemente de las cuestiones, bueno, en fin, que se conozcan a través de medios periodísticos o a través incluso de alguna palabra oficial que en realidad han como clavado en 2.400 y pico de casos la cantidad que hay acá. Pero cuando uno charla con la gente por la calle, nosotros vinimos hoy a Misiones a la mañana muy temprano, todos nos contestan exactamente lo mismo. Toda esta gente que está en la guardia esperando, muchos tienen problemas o síntomas relativos al dengue y otros no, pero lo cierto es que lo que hacen directamente los medican y a partir de ahí la gente se va a su casa. La enfermedad puede durar, el primer síntoma que se tiene es fiebre altísima, estamos hablando de aproximadamente 41 grados de temperatura, y a partir de ahí una serie de síntomas se le llama la enfermedad de los rompehuesos, fundamentalmente mucho dolor en todo el cuerpo como síntoma característico. Después vamos a estar charlando con la gente, obviamente, y vamos a estar también bueno, contando las otras cepas, porque no es solamente una, sino son 4 las cepas del virus del dengue que hay aquí en la provincia de Misiones. Preocupante la situación. Gracias, Néstor. En minutos retomamos el contacto. Nos quedamos ahora con el doctor, con Claudio Santamaría. Allí Néstor relataba qué es lo que sucede cuando entran al hospital y, por supuesto, hacía referencia a este síntoma de fiebre muy alta, por encima de los 40 grados, ¿no, doctor? Ese es el primer síntoma al que tenemos que prestarle atención. ¿Cómo distinguirlo? Siempre hablamos de esto. ¿Cómo lo distinguimos de una gripe tradicional? Mira, los síntomas, como bien decía él, es fiebre. Detectamos fiebre cuando tiene arriba de 37,5. Ya es fiebre. Te da dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, malestar general y a un síndrome digestivo. Podés tener náuseas y vómitos. Y en el caso del Zika, la característica es que da ojos rojos, conjuntivitis, sin supuración. Se te pone y te duele detrás de los ojos. Esa es la diferencia entre el dengue y el Zika. Claro, pero yo entro a una guardia. ¿Cómo saben si efectivamente es dengue o si se trata de una angina o de una gripe tradicional? Porque los síntomas de dolor de cuerpo, fiebre, cierto malestar también estomacal, eso
a mí me resulta muy parecido a lo que siento cada vez que tengo una gripe. Lo que pasa es que hoy en la Argentina hay epidemia de dengue y en Misiones en particular están atendiendo más de 300 casos en un solo hospital cada 8 horas. Sí. Todo paciente que viene con estos síntomas se considera que tiene dengue. Se puede detectar en sangre por una prueba que se llama PCR, polimerasa reacción en cadena, dentro de los primeros 5 días del contagio si es dengue o Zika. Es buena la actitud y el accionar que tienen las autoridades sanitarias ahí en Misiones, donde dice, bueno, usted llega con un síntoma, no le hacemos la seriología, sino simplemente lo medicamos como si fuera dengue. Hoy se medica así por la epidemia, por la cantidad de casos, y solo cada 10 pacientes se saca uno sangre para ver cuál es la cepa de virus circulante, porque se considera que hay una epidemia y los casos ya tiene tal magnitud que no tiene sentido hacerle a cada uno un estudio. Si hay 4 cepas, ¿este medicamento que le dan las autoridades sanitarias sirve para atacar esas 4 cepas? En realidad el tratamiento no es para la cepa, es para los síntomas del paciente. Para el dengue, para el Zika y para el chikungunya no tenemos tratamiento, hacemos tratamiento sintomático. Te bajo la fiebre, te hidrato, hago que no te descompongas estomacalmente, pero nada más, no hay tratamiento para ninguno. Por eso es muy importante las medidas de prevención, claro. Eso es muy importante. Claro. Bueno, nos trajo, doctor, como siempre, veo algunos de los insectos también que transmiten las enfermedades, el efecto que puede llegar a generar y, por supuesto, en el caso del Zika, que es la mayor preocupación, es que afecta a las mujeres embarazadas por este efecto que tiene en los bebés, ¿no? En el feto. Mira, hagamos 2 partes. Te muestro primero el ciclo del mosquito, sí. Que si no hay mosquito no hay ninguna de estas 4 enfermedades. El mosquito pone huevos de 1 milímetro, de este tamaño. Yo lo traje más grande porque esta es la forma. Tiene un ciclo de 3 que es acuático. Por eso hay que sacar todos los cacharros de casa, las macetas, agua tranquila o estancada a la sombra. Pone de 50 a 100 huevos cada postura a las 24 72 horas de nacer la hembra. Luego sale la pupa y la larva y luego después le emergen las alas. Tiene 5 milímetros, medio centímetros. Yo hice uno grande para que se pueda ver. Sí. La característica es que en las patas, en el lomo y en la panza tiene manchas blancas. Este es el mosquito Aedes aegypti. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo. A este hay que matar. Claro. Si eliminamos el mosquito. Recuerdo que entre 1950 y el año 1962, en América y Argentina, logramos erradicar el mosquito, ya que es posible. ¿Cómo Luego, se logró? Justamente con estas medidas de precaución. Con sacar los criaderos que hay. Nos quedamos dormidos en salud pública y el mosquito volvió y hoy tenemos una epidemia muy, muy grande. ¿Sabe por qué en Chile y Canadá, por ejemplo, no está este mosquito? En Canadá por el clima, por el tema del frío. Y en Chile también por el tema de la cordillera. Ahí favorece el clima. Son los únicos 2 países de América que no tienen el mosquito. El mosquito del Zika es un virus. El virus es de 10 millones a 100 millones de veces más chico de lo que uno ve. Digo, yo lo hago así, si lo pudiera ampliar con un microscopio electrónico, el virus es así. Si el mosquito pica a la mujer embarazada... Sí. Estamos hablando del Zika, ¿no? Del Zika. Bien. El virus ingresa a la sangre y a través de la sangre pasa a la placenta, yo acá traje para poder mostrar el cordón umbilical, y llega al bebé. Te muestro qué hace en el bebé, para que se pueda entender por qué genera microcefalia. Si yo agarrara a un bebé y le cortara un cerebro chiquitito, ¿sí? Cuando llega la inflamación, el virus al cerebro del bebé, ¿viste cuando vos y yo nos raspamos o nos cortamos, que se pone rojo? Sí. Bueno, la inflamación que hace en el cerebro hace que se genere una cicatriz, como una cascarita. El problema es que esta cascarita está en un cerebro que está en crecimiento. Esa cicatriz que se hace en el cerebro hace que el cerebro no crezca más. Y por eso los bebés, hoy el parte oficial de Brasil da 4.800 bebés con microcefalia, cerebro chico y cráneo chico, de los cuales 68 murieron. Una pregunta de neófito en esto. Usted dice, doctor, acá se forma la cicatriz. Sí. ¿Impide el desarrollo en esta parte del cerebro o en esto también? En la zona donde... ¿O esto sigue creciendo normalmente? En la parte donde está la cicatriz deja de crecer. Mira, yo traje para mostrarte, Claudio... ¿Y el resto acá sigue creciendo? Sigue creciendo. Pero para que tengas una idea, este es el tamaño de un cerebro normal. Y este es el tamaño de un cerebro que ha sufrido Zika.
se llama microcefalia, un cerebro chico, y según qué área del cerebro afecte, el chico nace ciego, Con sordo, diversas discapacidades. con parálisis. Doctor, desde la Organización Mundial de la Salud ellos establecen que científicamente todavía no hay certeza de la relación entre el virus de Zika y este cuadro de microcefalia. Lo que decís es cierto, pero la epidemia del Zika en Brasil empezó en mayo del 2015. Antes del Zika tenían de 50 a 80 casos de microcefalia por año. Hoy tienen 4.800 cuando empezó la epidemia del Zika en Brasil y más de 1,5 millones de personas infectadas con el virus. A las embarazadas en particular le hace un cerebro pequeño y una cosa rara que se llama síndrome de Guillain-Barré, que en los nervios, viste como un cable que tiene el plástico, la enfermedad te quita la vaina de mielina, que es como si yo pelara el cable, hay cortocircuito de los nervios y el chico nace con parálisis, con los brazos extendidos y las manos cerradas y llora. Entonces está asociado el Zika a cerebros pequeños, síndrome de Guillain-Barré y en algunos casos, 68 documentados, muerte intrauterina del bebé o recién nacido, dado el daño cerebral que tiene, que es de por vida. Claro. Por eso es importante y están alertando que algunas mujeres no se embaracen. No, y hasta se habla de medidas un poco más drásticas, que son los abortos, las pastillas abortivas justamente para este tipo de cuadros. La verdad que es una situación compleja y ataca a Brasil, hay más de 2.000 casos en Venezuela y Colombia y se están en 21 países de América, hay Zika. Seguimos en un minuto, volvemos a Misiones ahora con Néstor Dip. Néstor. Vamos a ver. No, estábamos viendo también una imagen de un chico que llegaba aparentemente también muy dolorido y que podría responder también a algún tipo de cuadro de los que estábamos haciendo, de los que estábamos describiendo, ¿no? Porque justamente una de las características del dengue es ese dolor de cuerpo y de hueso insoportable, lo definen quienes han padecido el dengue. La verdad que da un decaimiento y un dolor articular muy importante y la otra diferencia con la otra enfermedad, que ya hay 41 casos demostrados según el ministro de Salud de la Nación, es el chikungunya, que es una palabra que viene del africano que quiere decir doblado por la mitad. Tenés tanto dolor, chikungunya en idioma africano, que decir doblado por la mitad. Es la característica que da más dolor articular, a diferencia del dengue que da fiebre, malestar, y el Zika que da conjuntivas rojas, como una conjuntivitis. Vos dijiste una cifra recién en el hospital, ¿es 300 casos por hora? 300 casos cada 8 horas en un solo hospital. Hay un informe hoy que salió esta mañana de la cantidad. ¿De posadas? De posadas. Por eso la cantidad de casos, si bien oficialmente hay más de 2.000, se considera que la cifra es muy grande y el director de epidemiología, Jorge San Juan, dice que es como una bola de nieve el dengue, que empezó y no sabemos dónde va a parar. En el caso del Zika también, Claudio, preocupa que puede ser asintomático. ¿Es así esto? Puede no presentar síntomas y una mujer, por ejemplo, puede ser portadora del Zika y no saber que tiene la enfermedad. Una mujer o un hombre, el 75%, o sea, de cada 4 personas que tienen Zika, solo tiene síntomas 1. Por lo tanto, los otros 3 pueden contagiar y no saberlo, porque pasa febril, no tienes síntomas, no tenés fiebre. Tenés el virus, si te pica el mosquito, contagiás a otro, y la hembra para poner huevos pica a varias personas varias veces, porque necesita sangre para tener proteínas para producir los huevos. Por eso infecta a toda una familia o al entorno. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad del dengue y del Zika? Del dengue la mortalidad está, la Organización Mundial de la Salud dice que hay entre 50 a 100 millones de infectados en el mundo por año y el 2,5% de ese porcentaje, una cifra alta, muere de dengue hemorrágico. En el Zika hay pocos casos de muerte, sí muchos casos de microcefalia y un dato que vos contabas muy importante. Hay un biólogo de Estados Unidos que fue a estudiar a África malaria. Lo picó un mosquito, se contagió de Zika. Llegó a Colorado, Estados Unidos, donde no hay ni Aedes aegypti ni Zika. Tuvo relaciones con su mujer y la mujer se enfermó de Zika. Por lo tanto, está confirmado científicamente la transmisión sexual y se aisló en sangre y semen, aunque el contagio por sangre no está documentado científicamente hoy. Con lo cual hay una alarma importante y por eso hace 2 días la OMS declaró el alerta sanitario mundial y hoy en Montevideo están reunidos todos los ministros de salud para ver qué tareas comunitarias, sanitarias vamos a hacer para prevenir esta enfermedad que es muy grave.
¿Cuáles son los antecedentes de Zika? Porque al escuchar la gravedad también y la cantidad de casos de microcefalia que hay puntualmente en Brasil, que es el país más afectado, digo, ¿por qué no estaba bajo análisis antes? ¿Por qué no podemos afirmar si primero afirmábamos que de persona a persona no se transmite, ahora hay un caso por transmisión sexual? Digo, va cambiando continuamente la información y no tenemos certeza. Mira, el virus de Zika se descubrió recién en 1947 en un bosque de Uganda que se llamaba Zika, por eso el virus se llama Zika. Hasta el 62 se lo descubrió en monos, en el mono rhesus. Recién en 1962 en Kenia se descubrió que pasaba a humanos. No pasaba más que fiebre y hubo a partir del 2007, no sabemos por qué, fue cambiando por países de África el virus hasta Asia, llegó a Micronesia, que son unos archipiélagos al norte de Oceanía, y ahí contagió al 75% de la población y hubo muertos. De ahí pasó a la isla de Pascua por el Pacífico y llegó a Brasil en mayo del 2015 y a la Guyana Francesa. Y antes no pasaba. Algo genéticamente en el virus se modificó, hubo algo mutación cambió, genética. alguna mutación, y por eso se hizo la mortalidad. Y lo que es grave es la afectación que producen los chicos, porque son lesiones neurológicas que quedan de por vida. Irreversibles. Irreversibles. Por eso la gran preocupación a nivel mundial. Sí. Bueno. Gracias, Claudio. Ahora seguimos en un minuto. Volvemos ahora sí a Misiones, Néstor Dib. Bueno, muy bien. A ver, algunas consideraciones y algunas transferencias personales respecto de lo que significa la cuestión del dengue y cómo uno lo siente al momento que llega a una ciudad. Digamos, esto ya hasta incluso es lógico. Uno siente que le pica todo. Empieza a caminar por la calle, empieza a hablar con la gente y empieza a pensar que en algún momento quizás un mosquito pudo habernos picado o cosa por el estilo, y la primera sensación es de comezón en la mayoría de las partes del cuerpo. Esto por un lado. Por otro lado, anoche me cuentan que había gente incluso en la guardia del hospital tirada en el piso de la cantidad de... Esto no es tampoco no pretende ser una crítica hacia el hospital, sino digamos, lo que había era una cantidad enorme de personas que estaban precisamente con síntomas del virus. Ayer fue un día muy húmedo, acá no llovió en la provincia de Misiones, por eso también era interesante trasladarle la pregunta al doctor respecto de la lluvia, porque llovió muchísimo y la verdad que se ven muchos menos casos, por lo que me dicen la gente, por lo que yo pude consultar, muchos menos casos en La Guardia de los que se vieron, por ejemplo, en todos estos días en donde no hubo lluvia. Cortó la transmisión, pero teníamos pendiente esta pregunta que planteaba Néstor Dib allí, que cuando se presentaron las precipitaciones disminuyó la cantidad de gente o la cantidad de consultas en La Guardia puntualmente. Hay dos problemas. El niño ha traído un fenómeno que la lluvia y el aumento de la humedad predispone a que haya más mosquitos. Las inundaciones y el aumento de la temperatura, dado la deforestación, y la cantidad de gente que viaja en turismo. Más de 2,5 millones viajaron a Brasil y hoy las infecciones viajan de África, de Asia, en un avión en 12 horas. Eso hace que los virus no se puedan manejar y se desparramen. Antes estaba contenido en un bosque, solo en los monos, y hoy sale. Y las lluvias han favorecido el crecimiento del mosquito. Por eso, si nosotros todos, cada uno de nosotros, descacharramos nuestra casa, el barrio, la escuela, el mosquito no se mueve más de entre 50 a 100 metros. Por lo tanto, si yo no tengo mosquitos, no me pica y no tengo ninguna de las 4 enfermedades. Es muy importante la acción social. El enemigo público debería ser el mosquito Aedes aegypti y eliminar los criaderos. No basta con la fumigación, porque solo mata las formas adultas. Claro. Un huevo puede vivir hasta un año hasta que vuelva a haber humedad. Claro. Doctor, le interrumpimos un minuto, volvemos porque ya retomamos ahí el contacto con Néstor Dib, que tengo entendido está con una mamá y un bebé. Gracias. Sí, por supuesto, no está por el tema del dengue, pero en realidad me contaba la señora que anoche estuviste en el hospital. Sí, hasta casi las 11 de la noche estuvimos acá y había muchísima gente, todos con el mismo cuadro, febril y dolores musculares, algunos con sangrados también. Me contabas que incluso había gente en el piso. Sí, muchísima gente, era por todos lados. Ahora, lo que quisiera que nos contaras es tu experiencia, digamos, a nivel de lo que significa familiares y amigos. Vos, la gente que conocés,
muchas de ellas tuvo o ha tenido dengue. No. Gracias a Dios, no, ningún familiar. Siempre nos estamos cuidando con repelentes y todo para evitar. ¿Cómo está el tema de los repelentes a la hora de tener que ir a buscarlos, por ejemplo, en el supermercado? No hay. Es muy escaso los lugares donde hay. No hay. No hay. ¿Y el precio? Y si conseguís, re caro están. El doble de lo que estaba antes, hace un tiempo atrás. Bueno, habían dicho que iban a hacer una campaña para que esto no pasara y para que el precio del repelente estuviera de hecho a la mitad del precio de lo que tiene que estar. Pero no porque son muy pocas las farmacias donde conseguís directamente. ¿Te acordás más o menos el precio? Yo le compré uno para el bebé en diciembre del año pasado y ya había pagado 70 pesos. En diciembre. Sí. Antes de que se declarara. Qué simpático que es. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ustedes tienen allí un panorama sobre la situación y sobre la cuestión. Acá hay algo que puntualizar. Se está hablando aproximadamente de 300 casos, consultas, que hay en las diferentes guardias de Posadas cada 8 horas. Esto es un número realmente muy importante. Estamos hablando prácticamente de 1000 personas o 1000 casos que se producen diariamente, o por lo menos que vienen a consultar a las guardias. Y en cuanto a la cantidad de embarazadas, estamos hablando de aproximadamente, se habla de un promedio de 100 mujeres embarazadas que vienen exactamente por la misma consulta. Estos son datos que van surgiendo también un poco de la información que brindan las autoridades y otro poco del boca a boca. Ahora, cuando uno quiere entrar acá, evidentemente no está permitido poder ingresar y además palabra oficial solamente hay una y tenemos entendido que es la del ministro de Salud de la provincia, con el que seguramente en el transcurso del día vamos a tener algún tipo de contacto para que nos pueda brindar la información oficial, en este caso, respecto de la cuestión. Pero, digamos, en una primera impresión, ¿no? Lo que acá aparece es que la cantidad de casos supera muchísimo a la estadística brindada en su momento y adhiero a lo que decía el doctor recién, que cuando toma estatus de epidemia, bueno, directamente ya se pierde el control en cuanto a la cantidad de casos que hay en una localidad, ¿no? Néstor, estamos repasando imágenes de un adolescente que llegó justo cuando estabas vos ahí también en vivo, prácticamente sí. Desvanecido, estimo por el dolor, no sé si se presentaba también fiebre muy alta. Bueno, el chico se desvaneció directamente, ahí con unas personas que estábamos, avisamos a los médicos que estaban en la guardia, que rápidamente ustedes vieron, nos fueron a atender, pero sí, llegó, estaba con fiebre, muy mareado y prácticamente perdió el conocimiento. Lo que ocurre es que la fiebre es muy alta. Todas las personas con las que nosotros tuvimos oportunidad de conversar y que nos comentaron que tuvieron dengue o que conocían gente que habían tenido, estamos hablando de fiebre por encima de los 41 grados. Entonces, y un dolor en el cuerpo tremendo. Y esto estamos hablando de la serología, digamos, más, por llamarlo de alguna manera, positiva o más benévola o más benigna, que es la del virus, que es la del que se conoce y el que es más común. Pero hay otras tres serologías que fundamentalmente están en Brasil, acá en la ciudad y en Paraguay, y en una buena parte de Paraguay. Yo les recuerdo que por Posadas pasa el río Paraná, y hay un montón de afluentes del río Paraná que circundan en la ciudad de Posadas. Por lo tanto, este es un lugar absolutamente propicio, dadas las características que tiene por la humedad, para que se propague rápidamente el brote, independientemente de las medidas sanitarias que en este caso se tomen, que nosotros estamos al tanto también que en las últimas semanas hubo diferentes operativos en los barrios de Posadas para sacar los cacharros, para sacar todas aquellas aquellos objetos que son propicios para la propagación del dengue. Néstor, la Municipalidad de Posadas dispuso un feriado administrativo para que todos los agentes públicos, además de ir a quitarlos o descacharrar, digamos, todas sus casas, también colaboren con sitios baldíos y todo eso. Y hubo una crítica también que a muchos empleados públicos se fueron a Encarnación de compras en vez de trabajar ese día en pos de la responsabilidad social de todos, ¿no?
¿Hay una campaña activa, Sí, Néstor? lo que Es ocurre decir, es que ustedes cuando llegaron, el equipo, ¿vieron las medidas que hay que tomar, las medidas de precaución que hay que hacer ante los primeros síntomas? ¿Informan a la población o es poca la información que hay? Sí, en general la población está informada y aparte también esto ha incidido mucho, no solamente la información que se brinda desde la provincia, sino también a través de los medios de comunicación. La diferencia más importante acá radica en lo siguiente. Hay una discusión respecto a si los casos son autóctonos o si los casos son importados. Desde el organismo oficial del Ministerio de Salud se dice que la mayoría de los casos, que el 95% de los casos son importados, es decir, de gente que viene desde Brasil o que viene de Paraguay y que en realidad ha venido acá con la enfermedad o viene permanente, porque acá, digamos, Encarnación está a media hora. Entonces, y cualquier paso fronterizo con Brasil no está tan lejos de acá, una hora y media. Por lo tanto, digamos, la vinculación que existe entre Paraguay, Brasil y la Argentina, fundamentalmente en este lugar, es realmente muy, pero muy importante. Pero, digamos, más allá de eso, lo cierto es que la gente empieza a pensar seriamente que los casos no vienen de afuera, que los casos ya están acá y que la enfermedad está instalada. Por lo tanto, prácticamente no hay nadie en Posadas que no conozca a una persona que tenga dengue o que alguien de su familia tenga dengue. Exactamente. Más por las condiciones climáticas de Posadas, una provincia de Misiones, una de las más calurosas y húmedas de la República Argentina, digamos que se da como el medio ambiente propicio para el desarrollo del mosquito, digamos, ¿no? Y por las temperaturas. Hay un dato muy importante que él cuenta, la campaña de sacar los cacharros, las latas, juntó 2.700 camiones de basura solo en Posadas. Digo, la magnitud... 2.700 camiones. Eso informó la municipalidad. Y lo que observaban del chico que se desvaneció, así como tiene un cuadro de fiebre, tiene deshidratación. Claro. La fiebre y el cuadro de náuseas y vómitos hace que está... Por eso es importante bajar la fiebre, que se usa paracetamol, nunca aspirina, porque puede agravar el cuadro de hemorragia y dar el dengue hemorrágico. Y hay que estar muy bien hidratado, por eso a veces se interna para que el paciente no se deshidrate, que seguramente fue lo que le pasó a este chico. Claro. ¿Qué otros datos tenías del caso de Zika en Córdoba? En Córdoba hay un caso de Zika que es un caso importado. Los 3 casos de Zika que hay en Argentina es uno en Capital Federal, que estuvo en Colombia, otro el de Córdoba, que fue a Venezuela, pero a la isla Margarita. Recordemos que en Venezuela hay más de 2.000 casos de Zika confirmados y todos los países, hay 21 países en América que tienen circulación y los más comprometidos son Brasil, Colombia y Venezuela. También tiene El Salvador, tiene Haití, la Guyana Francesa. La verdad que está complejo, por eso la recomendación del Ministerio de Salud para las embarazadas es no viajar si el viaje no es imperioso, sino las medidas de precaución que usamos. La verdad que es muy preocupante y la suma de casos, hasta hace 2 días teníamos 4.200 bebés. El reporte de hoy de Brasil es 4.820 bebés con microcefalia. ¿Sí? La verdad que es un tema muy preocupante. Por último, dijiste un dato. El huevo del mosquito puede estar un año antes que muere, desaparezca. Vos sacás el agua y en las paredes del recipiente no lo lavaste, el huevo queda en cantidades, por eso traje esto con imanes. Recuerdo que tiene 1 milímetro, ¿no se ve? Y puede vivir desecado hasta un año, y cuando viene la lluvia, la humedad, o le echás agua otra vez a ese balde, a ese cacharro, hasta en una tapita de gaseosa se pueden crear de 100 a 500 mosquitos. Por eso es importante tirar todos los lugares que tengan agua o renovar el agua cada 2 o 3 días. ¿La lavandina sirve para algo? La lavandina es muy buena como desinfectante, mata las larvas, mata a los huevos, y por eso las piletas de natación, si rotan el agua y están cloradas, no desarrollan larvas de mosquitos. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por toda la explicación y nos vamos con la imagen del enemigo público. Número 1, si no hay mosquitos, no hay ninguna de estas 4 enfermedades. Por eso todos tenemos que colaborar a que no haya criaderos de mosquitos en tu casa y en tu barrio. Es lo mejor que podemos hacer. Un placer, Claudio. Gracias, Gracias Claudio. por No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.